a 20 de diciembre de 1912. Dice Jesús: hija mía, con quien hace mi voluntad, me siento como en deber de darle mis virtudes, mi belleza, mi fortaleza, en una palabra, todo lo que yo soy. Y si no se lo diera, me lo negaría a mí mismo. Este párrafo nos lleva a comprender con mucha claridad lo que es la santidad divina, que es fruto no de nuestro esfuerzo, no de la práctica de nuestras virtudes. La santidad divina es fruto de la comunicación que Dios va haciendo de sí mismo al alma. ¿Y qué es lo que, dijéramos, motiva esta comunicación de Dios al alma? ¿Qué es lo que hace que Dios se vaya dándose al alma, dando todo lo de él al alma? Que el alma haga su voluntad, que el alma viva en su voluntad. ¿Por qué? Porque cuando el alma funde su voluntad en la de Jesús, y eso quiere decir, el alma renuncia a su voluntad, la pierde en la voluntad de Jesús, la sumerge en la voluntad de Jesús para que desaparezca allí y quede solo en ella la voluntad de Dios. Cuando el alma hace eso, está renunciando a sí misma, le está dando a Dios el primer lugar, su reinado. Y Jesús llega entonces al alma con todo lo que Él es, con sus virtudes, con su belleza, con su fortaleza, con todo Él. Y por eso dice que si no se lo diera al alma, se lo negaría a sí mismo, porque ya ¿quién es el que queda en el alma? Jesús. Ya en el alma, lo de ella ya está en Jesús. Ha creado en sí misma el vacío para que Jesús lo ocupe totalmente. Es algo tan grande y tan profundo que no alcanzamos a dimensionarlo tal como es, pero en realidad es así. Continúa Jesús enseñándonos. Después ha agregado: la buena voluntad del alma en hacer el bien es una potencia sobre mi corazón. Y esta potencia me maneja tanto que me obliga a darle lo que quiere. La potencia de hacer el bien. Y pudiéramos preguntarnos, ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien no es otra cosa que prolongar a Jesús. Porque el bien es la gracia, el bien es luz, Jesús es la luz. El bien es la verdad practicada, Jesús es la verdad. El bien es Jesús, Él es el bien en sí mismo. Todo otro bien proviene de Él. Cuando el alma se dispone, tiene la voluntad de hacer el bien, se hace sencillamente un canal a través del cual se está comunicando Jesús, a través del cual ella está dando a Jesús, que es el sumo bien. Y ese gesto del alma se hace una potencia sobre el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque es Él mismo el que está actuando en el alma.
es el mismo el que se está comunicando en el alma. Y entonces el alma que posee a Jesús, que porta a Jesús, que comunica a Jesús, se va convirtiendo en otro Jesús, a quien él no le puede negar nada porque es él mismo el que está queriendo eso que el alma quiere, pero lo quiere Jesús en el alma. Porque el alma por sí sola no es capaz de producir bien. Todo bien viene de lo alto, que es Jesús, el sumo bien, el dador de todo bien. Esto nos lleva a, meditándolo bien, vamos entendiendo por qué decimos somos nada. Porque en síntesis, el que es Jesús. Y en la medida en que lo dejamos a Él ser en nosotros, Él nos irá convirtiendo en Él. Nos irá comunicando lo de Él. Y entonces cuando ya poseamos lo de Él, ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Ya Él se reconocerá a sí mismo en nosotros. Ya el Padre verá a su Hijo en nosotros. Y esto aplica mucho a esta cita de Juan 14:23. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Entrarán a tomar posesión de nuestra alma. Vendrá el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y si vienen a morar, vienen a vivir, vienen a actuar. De lo cual se deduce que no nos puede negar nada, que tiene que dar lo que el alma quiera, porque ya no es el alma, ya es Él en el alma. Vamos a continuar. Podemos decir que son los efectos del hacer y vivir en la voluntad de Dios. Continúa en este mismo capítulo esta otra enseñanza. En otra ocasión, leyendo acerca del terrible del juicio, Luisa estaba pensando en el juicio y estaba como triste. Entonces Jesús no le pregunta por qué estás triste, no. Le dice, ¿por qué quieres entristecerme? Entonces Luisa se extraña y le dice, Señor, yo no quiero entristecerte. Yo soy la que estoy triste. Por eso dice, no siento entristecerte a ti, no. Es a mí, yo soy la que estoy triste. ¿Y qué le dice Jesús? No lo quieres comprender, que los disgustos, las tristezas y cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad, recaen sobre mí y las siento como propias. Puedo decir a quien hace mi voluntad, las leyes no son para ti no hay juicios. Y si quisiera juzgarlas sería como uno que quisiera ir contra sí mismo. Es más, quien hace mi voluntad, en vez de ser juzgada, entra en el derecho de juzgar a los demás. Es lo mismo con otras palabras. Recordemos un poco uno de los talleres anteriores donde Jesús nos hablaba del reconocerlo a Él en nosotros y reconocernos nosotros en Él. Es esto. Si ya nosotros tomamos su voluntad para actuar, si ya nosotros llamamos a su voluntad a que venga a obrar en nosotros,
ya nosotros desaparecemos en Él y Él queda en nosotros. Esa es una verdad que tenemos que activar y hacernos cada vez más conscientes de eso, porque solo cuando comprendamos eso lo reconoceremos a Él en nosotros. Y nosotros nos reconoceremos escondidos en Él. De manera que el alma, sabiendo que es Jesús el que vive en ella, pues ¿de qué se va a entristecer? Todo lo que el alma haga ya afecta a Jesús porque es Jesús quien vive en ella. Y eso se lo explica Jesús. Cualquier cosa que pudiera sufrir quien hace mi voluntad recaen sobre mí. Las siento como propias. Porque ya Él hizo morada en el alma. Entonces es Jesús quien vive en el alma. Y para Jesús no hay leyes, no hay juicios. Porque el alma está en Jesús y Jesús está en el alma. Y vuelve a decir Jesús, si quisiera poner leyes es como si me las pusiera a mí mismo. Si quisiera hacer juicios es como si me juzgara a mí mismo. No, quien hace mi voluntad ya no va a ser juzgada, sino tendrá el derecho de juzgar, porque es Jesús en ella. Y eso también nos quiere decir la carta a los Efesios. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando nos ponemos tristes. Si ya vivimos en la voluntad de Dios, ya no tenemos que tener motivos de tristeza. Son textos para ir profundizando cada vez más. Continuamos. En el mismo capítulo, después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús, el amor o su voluntad. Recordemos que todas estas preguntas y dudas siempre, y así se lo dijo Jesús a Luisa, eran suscitadas por el Espíritu Santo, para que la verdad que Dios quería enseñarnos quedara bien clara en los escritos de Luisa y nos ayudara a nosotros, quienes, igual que Luisa, íbamos a tener las mismas preguntas o las mismas dudas o la misma necesidad de aclaración. ¿Qué le dice Jesús? Hija mía, sobre todo debe tener la primacía mi querer, es decir, mi voluntad. En otras palabras, mi voluntad ocupa el primer lugar. Es lo que más me importa, lo que le está diciendo Jesús, porque esa es la pregunta que Luisa le hace. ¿Qué te gustaría más, el amor o tu voluntad? Lo pone a escoger. ¿Y qué le dice Jesús? Sobre todo, mi voluntad. Mira un poco tú misma. Y le hace una comparación. Tienes un cuerpo, un alma compuesta de inteligencia, de carne, de huesos, de nervios, pero no eres de frío mármol. Contienes también un calor. Así que el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios, deben ser mi voluntad. O sea, mi voluntad debe ser todo. Porque se habla de alma y cuerpo y describe carne, huesos, nervios, inteligencia, entonces está hablando de todo el ser. Ese debe ser mi voluntad. El calor que contiene ese cuerpo, el amor. O sea, el amor se desprende de su voluntad. Mira la llama, le hace otra comparación para hacerle entender mejor. El fuego, la llama, el fuego debe ser mi voluntad.
Y el calor que produce la llama o que produce el fuego es el amor. O sea, el amor es consecuencia de su voluntad. No puede darse el amor si no está su voluntad. En otros textos, él dice que el amor es la hija primogénita de su voluntad. Así que en todas las cosas, la sustancia debe ser mi voluntad. Los efectos, el amor. El uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra. Así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene, más amor produce. ¿Por qué? Porque no puede haber amor sin su voluntad. Y si está su voluntad, automáticamente está el fruto del amor. Entonces ya entendemos el título de este taller. Cuanta más sustancia de mi voluntad, o sea, de voluntad divina tiene el alma, tanto más amor produce. Más adelante, en uno de los capítulos ya últimos, 35, 36, él dice que una de los signos o características del alma que ya vive en su voluntad es que todo en ella es amor. El amor brota como un movimiento continuo, espontáneo del alma, porque el amor es el fruto de esa voluntad. Y cuanta más sustancia de voluntad divina hay en el alma, más amor produce esa alma. Pasamos entonces a otro capítulo, que es de enero 22 de 1913, donde nos habla de las 3 pasiones de Jesús. Recordemos que en Jesús todo fue triple. También él vivió 3 pasiones. Y en el huerto, en la oración en el huerto, él vivió, experimentó estas 3 pasiones. ¿Cuáles son estas 3 pasiones? La pasión del amor, la pasión del pecado y la pasión de los judíos. Aquí lo explica, de otra manera vamos a comprenderlo. Dice: hija mía, mi primera pasión fue el amor, porque el hombre al pecar, el primer paso que da en el mal es la falta de amor. Claro, ¿qué es el pecado? Un acto contrario a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios tiene como fruto el amor, el pecado, ¿qué debe tener como fruto? El desamor, porque es contrario a la voluntad de Dios. Falta de amor. Por lo tanto, faltando el amor, se precipita en la culpa. Por eso el amor, para rehacerse en mí de esta falta de amor de las criaturas, me hizo sufrir más que todos. Casi me trituró, más que bajo una prensa. Me dio tantas muertes por cuantas criaturas reciben la vida. Esto lo meditamos en la primera hora de agonía de Jesús en el huerto. ¿Quién le da todas esas muertes? El Padre. El Padre le cobra a su Hijo una muerte por cada vida que la criatura debía recibir, porque la criatura estaba muerta por el pecado. Y por eso Jesús, en la primera hora de agonía, que es la pasión del amor, vive todas las muertes y vive la crucifixión, la pasión completita, pero todo producido por el Padre. El Padre es el que le da espinas de fuego, coloca en su cabeza espinas de fuego, en sus manos y pies clavos de fuego,
Su cuerpo es golpeado por latigazos de fuego, un fuego que penetra todo su ser. Fuego doloroso, por supuesto, fuego que reemplaza la pasión que le darían los judíos, pero experimenta la pasión del amor, porque necesitaba reparar toda esa falta de amor de las criaturas. La segunda pasión, el segundo paso que sucede en la culpa es defraudar la gloria de Dios. El alma cuando peca, peca por desamor, ¿no? Se produce el desamor, le niega el amor que Dios merece, pero también con ese pecado defrauda la gloria de Dios. El Padre, para rehacerse de la gloria quitada por las criaturas, le hizo sufrir a Jesús la pasión del pecado, porque Jesús tenía que reparar esa gloria que el Padre no había recibido de parte nuestra y que le habíamos negado por el pecado. Y Jesús vive la segunda pasión, que es la del pecado. Entonces dice Jesús, ¿qué significó esa pasión del pecado? Que cada culpa me daba una pasión especial. Si la pasión fue una, el pecado en cambio me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así se rehizo la gloria del Padre. Pensemos en esto. La pasión del amor por cada vida que Él le iba a dar a las criaturas, vida divina, tuvo que sufrir una muerte. Y en la pasión del pecado, por cada pecado cometido por cada criatura, Él tuvo que sufrir una pasión. Por eso, dice, el pecado me dio tantas pasiones por cuantas culpas se cometerán hasta el fin del mundo. Y así rehizo la gloria del Padre. Por cuantos pecados se cometen con la inteligencia, tuvo que sufrir en su cabeza. Por cuantos pecados se cometen se cometían con la boca desde Adán hasta el último hombre, Él tuvo que sufrir en su boca, en su lengua, y así en cada parte de su cuerpo, para rehacer la gloria del Padre. Porque cuando glorificamos al Padre, el Padre tiene que ser glorificado en nosotros. Cuando el Padre recibe esa gloria, cuando Él se puede manifestar en nosotros, manifestamos su amor y su bondad. La gloria del Padre consiste en la manifestación de su amor y su bondad. Dice el catecismo, cuando la criatura manifiesta su amor y su bondad, lo está glorificando. Pero el pecado no manifiesta ni amor ni bondad. El pecado manifiesta lo contrario. Entonces, con un pecado le estamos negando la gloria al Padre. Y eso fue lo que Jesús rehizo, sufriendo la pasión del pecado. Y también la sufrió con mucho amor, como lo dice Romanos 5:8. Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El tercer efecto que produce la culpa es la debilidad en el hombre, y por eso quise sufrir la pasión por manos de los judíos. Esta es mi tercera pasión para rehacer al hombre de la fuerza perdida, para fortalecerlo, fortalecer su voluntad que quedó débil por el pecado. Y lo dice San Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿dónde está nuestra fuerza? En Cristo, en la pasión de Cristo.
Las palabras de San Pablo son tomadas de 2 Corintios 12:10. Y aquí viene la conclusión. Así que con la pasión del amor se rehizo y se puso en justo nivel el amor debido a Dios. Con la pasión del pecado se rehizo y se puso a nivel la gloria del Padre. Y con la pasión de los judíos se puso a nivel y se rehizo la fuerza de las criaturas. Todo esto lo sufrí en el huerto, dice Jesús. Fue tal y tanto el sufrimiento, las muertes que sufrí, los espasmos atroces, que habría muerto de verdad si la voluntad del Padre hubiera llegado a que yo muriera, se hubiera querido que yo muriera. Porque la voluntad del Padre no quería su muerte, lo fortalecía para que siguiera viviendo. Es que imaginémonos todo lo que Jesús tuvo que sufrir por cada vida divina que iba a comunicar a nuestra alma, tuvo que sufrir una muerte. Por cada pecado cometido por nosotros, por cada hombre, cada pecado de cada criatura, Él tuvo que sufrir un castigo, una pasión. Y luego, para poder rehacer la gloria del Padre, y para luego darnos la fuerza que necesitábamos, tuvo que sufrir la pasión de los judíos, que ya sabemos cuál es porque es la pasión externa. Se caía para darnos fuerzas para levantarnos. Sufrió la injusticia para reparar las injusticias y pedir fuerza para los que sufren injusticias. Y así, cada momento de la pasión de Cristo tuvo un altísimo significado. Sobre todo la pasión externa, que la podemos comprender meditando las horas de la pasión. El fiat de los hijos de Dios nuestro Padre, al darle el sí a Dios nuestro Padre, al acceder a cumplir su voluntad en todo, al entregarnos completamente a Él, Él viene a habitar en nosotros y nosotros a habitar en Él. Esta es la esencia de lo que estamos meditando en este taller. Dios en nosotros y nosotros en Él. Ese Dios en nosotros y nosotros en Él es la esencia de este vivir en la divina voluntad. Hija mía, continuamos en este capítulo. Al crear el alma, la vestí de un manto de luz y de belleza. El pecado quita este manto de luz y de belleza y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad, volviéndola repugnante y nauseante. Y yo, para quitar este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma, permití que los judíos me arrojaran en este torrente, en el torrente Cedrón, que era el torrente donde llegaban las aguas negras de toda la población, donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí, porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en las narices, en la boca, tanto que los judíos tenían asco de tocarme. Cuánto me costó el amor de las criaturas hasta volverme nauseabundo a mí mismo. ¿Y por qué permitió Él vestirse de inmundicia en el torrente Cedrón? Para devolvernos a nosotros ese manto de luz y de belleza que habíamos perdido por el pecado. Este es el amor de un Dios para nosotros, que no alcanzamos a comprender ni agradecer, que si lo comprendiéramos como es, moriríamos de amor, de agradecimiento.
Lo dice en la carta a los Efesios 5:8. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Y eso es lo que no podemos perder. Si Él se vistió de agua pútrida hasta volverse nauseabundo a Él mismo, para devolvernos a nosotros el esplendor, la belleza que habíamos perdido, ¿cómo no conservar esa luz? ¿Cómo no mantenernos en esa belleza y en esa luz? Pasamos a otro capítulo, de febrero 5 de 1913, que es un poco impactante porque dice Jesús que quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba, todo. O sea, es un ladrón de los bienes divinos. Y más adelante en este mismo capítulo hace otra afirmación muy fuerte que yo quisiera que no pasáramos por alto porque es impresionante si la tomamos superficialmente. Dice, quien no hace mi voluntad es como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto. No dice que no quiere, no, que no sabe producir fruto. Un árbol que no puede producir ningún fruto. ¿Por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. Vamos a meditar en esto. Quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. No debe existir. Eso es lo que está diciendo Jesús. Quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir, no debe existir. La vida se vuelve sin finalidad, sin medio y sin fin. O sea, su vida no tiene sentido. Casi que decir su vida es un desperdicio. Y ahí es donde la compara con el árbol. Es propiamente como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto. O a lo más frutos venenosos, que envenenan siempre más a él mismo y envenenan a cualquiera que imprudentemente los pudiera comer. Este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con fatiga y sudores está a su alrededor removiéndole la tierra. O sea, está perdiendo el tiempo. Vamos a meditar un poco en esto. No sabe producir fruto, no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fruto que tenemos que producir? El amor. Fuimos hechos en el amor, por el amor, para el amor. Y el amor se traduce en bien, el amor se traduce en paz, el amor se traduce en perdón, el amor se traduce en servicio, en fidelidad, en honestidad. Todo eso son manifestaciones del amor. Pero el alma que no vive, que no hace la voluntad de Dios, ¿qué le pasa? Vive en pecado. Y si vive en pecado, es un alma muerta, no tiene la vida de Jesús. Y como no tiene la vida de Jesús, no sabe ni puede producir frutos. Y si produce frutos son venenosos, que lo envenenan a él y envenenan a cualquiera que los coma.
Imaginémonos ahora que está tan común vivir en pecado y vivir en inconsciencia, ¿qué puede producir una pareja que vive en adulterio, que nunca va a misa, que no se confiesa? Supuestamente los frutos son los hijos. ¿Qué puede salir de ahí? Por eso es que el Señor en el libro de la sabiduría habla de los hijos bastardos. ¿Cuáles son los hijos bastardos? Precisamente los hijos que nacen de una unión pecaminosa. Y qué dolor las consecuencias que les toca vivir a esos hijos por el pecado de sus padres. Vamos a ver si alcanzo a leerles un poquito lo que se dice de los hijos bastardos, que a veces no lo creemos o no lo sabemos, y por eso hoy a la gente le da lo mismo que los hijos nazcan fuera del matrimonio. No les importa. Está en el libro de la sabiduría, capítulo 4. Voy a leérselos. Dice así: la numerosa prole de los impíos será inútil. Viniendo de renuevos bastardos, no echará raíces profundas, ni se asentará sobre fundamento sólido. Aunque despliegue por su tiempo su ramaje, precariamente arraigada, será sacudida por el viento, arrancada de raíz por la furia del vendaval. Se quebrarán sus ramas todavía tiernas, inútiles serán sus frutos, sin sazón para comerlos, para nada servirán. Que los hijos nacidos de sueños culpables son testigos en su examen de la maldad de los padres. Esa es Sabiduría 4, a partir del versículo 1, podemos leerlo desde allí. Es duro. Entonces es entender lo fuerte del pecado, del no hacer la voluntad de Dios, y aunque aparentemente hayan frutos, son frutos venenosos, que se envenenan a sí mismos y envenenan a los demás. Entonces, ¿por qué hay ahorita tanta cosa en el mundo? Homicidios, violencia, odios, venganza, crímenes abominables, todo lo que estamos viendo. Pero ¿qué podemos esperar de un mundo que ha perdido la conciencia de pecado y está lejos de Dios? No puede dar frutos. Esta es la consecuencia que vive esta sociedad descompuesta moralmente, porque sus frutos vienen de estas familias o parejas que no hacen la voluntad de Dios. Y es que el mundo todo está en contra de esa voluntad de Dios. ¿Y por qué dice Jesús que no tienen razón de vivir? Pues porque están haciendo mal. Roba las pobres fatigas del agricultor. ¿Quién es el agricultor? Dice el Evangelio. Yo soy la vid, mi Padre es el viñador. Jesús siembra. Los frutos son para el Padre. Pero como no está produciendo frutos, no tiene razón de vivir. Por eso vienen los castigos, para ver si el alma se convierte y empieza a producir los frutos que son. Es la parábola de la higuera.
Dejémosla otro año a ver si produce fruto. Y le dice al agricultor, cultívala. De lo contrario, córtala, porque ya no tiene razón de ser tus esfuerzos. Continúa Jesús explicándonos. Así el alma que no hace mi voluntad está en continua actitud de robarme, y los hurtos que me hace los convierte en veneno. Roba todo. Nos dice Jesús que para llenarnos y protegernos, Él bendijo todo: el aire, el sol, los alimentos, los animales, dice, todo está bendecido, de manera que cuando llega a nosotros traiga su bendición. ¿Qué hace el alma que está en pecado mortal? Disfruta de eso. Pero ¿qué le pasa? Que esa bendición se torna para él en veneno, porque no le favorece. Por el contrario, está recibiendo gracias y las está desperdiciando. Entonces, cada malgaste de las gracias es una responsabilidad más para el alma. El desperdicio de las gracias es una responsabilidad para el alma que cada vez la hace más culpable. Es lo que Jesús está explicando. Me los convierte en veneno. Está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, donde todo nos lo da, nos da su amor. La obra de la redención, donde todo viene con sus gracias. Y la de la santificación, donde el Espíritu Santo quiere comunicarnos su misma vida, su misma santidad. Me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed. Porque todo, ¿por quién fue hecho todo? Por Cristo. Fueron hechas todas las cosas, por Cristo y para Cristo. Luego, la luz del sol, el alimento, el aire, el Padre lo hizo por su Hijo y para aquellos en quienes reinara su Hijo, o para aquellos que están incorporados en su Hijo, pero no para los enemigos del Hijo. Por eso, quien es enemigo de Cristo y el que está en pecado se hace un enemigo de Cristo, pues es un ladrón. Todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. En cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho. Y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad no se debe tener como extranjero nocivo y fraudulento. Se debe tener como extranjero nocivo y fraudulento. Y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas. A esto se refiere Jesús cuando, hablando de los castigos, dice que el mundo ha llegado a un grado tal de maldad que tiene que hacer desaparecer gran parte de esa humanidad para purificar la tierra. Son aquellos que no hacen su voluntad, se han vuelto enemigos de Dios, disfrutan de los bienes de Dios, pero no corresponden. Duras estas frases de Jesús, pero importante meditarlas y también para que nosotros sintamos dolor de los que viven en pecado y deseo de su conversión y de trabajar por su conversión. Mi voluntad es sol. Hija mía, ¿quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor? Recordemos que veníamos tocando este punto, ¿verdad? De la voluntad y el amor. Mi voluntad es sol, el amor es fuego.
Mi voluntad como sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece en la luz y en el calor. Siempre, siempre igual a sí mismo, siempre purísima su luz. En cambio el fuego, que simboliza el amor, tiene necesidad de leña para alimentarse. Y si falta la leña, llega hasta apagarse. Crece y decrece según la leña que se pone. Por lo tanto, está sujeto a inestabilidad. Y su luz es siempre oscura, mezclada con humo, especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad. Cuando el amor está regulado por la voluntad, entonces ese amor no tiene mezcla de humo, sino que su luz se hace cada vez más brillante y más estable. Dicho esto, ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina y así se forma el sol. Sabemos que cuando Jesús habla de su voluntad, siempre se refiere al sol de mi voluntad. La leña que mantiene este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Así que el alma se hace leña a ella misma, suministrada por la voluntad divina, y esta leña no puede faltar. Por esto este sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece. Es siempre igual a sí mismo, es purísima su luz, porque toma parte en todo y en el ser divino. Y la leña divina nunca se acaba jamás. No están sujetas a humo. No explico más porque creo que el resto se comprende por sí solo, o sea, lo referente al amor. La voluntad del sol. El sol tiene una luz permanente, fija. No crece ni decrece. El alma dice, para el alma esa voluntad de Dios es como un sol, porque las acciones que se hacen como querida por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina y así se forma el sol. O sea, la voluntad humana con la voluntad divina forman el sol. ¿Cuál es la leña que mantiene este sol en la criatura? La voluntad, los actos. Todo acto que hacemos en la voluntad de Dios va creando ese sol en nosotros. Dice, este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Así que el alma se hace leña ella misma, suministrada por la voluntad divina. Porque ¿quién es el que da origen a nuestras acciones? Dios. Él es el que nos da la capacidad de decidir, de actuar, de pensar. Entonces cada acto humano se hace leña para que ese sol divino, su luz, crezca cada vez más en nosotros. Pero como es una leña producida por la voluntad divina, no puede faltar. Porque la vida está formada por actos continuos y como nuestra vida es la leña para ese sol divino, pues esa leña siempre va a estar ahí, porque esa leña la produce la voluntad divina. El sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece, es siempre igual a sí mismo. Esa es la voluntad de Dios, hecha sol.
Y esa voluntad de Dios produce nuestras acciones, que podemos comparar con la leña, pero que nunca se acaba, no está sujeta a humo, porque es una leña divina, venida de Dios. No sé si estamos comprendiendo esto. Ahora, la voluntad divina es el sol. ¿Y dónde surge ese sol? En los actos hechos en la voluntad de Dios. Cuando yo hago mis actos en la voluntad de Dios, doy cabida a ese sol que resplandezca en mí. Por eso se dice que mis actos son como la leña, pero no son la leña que se acaba y que produce humo, porque esos actos vienen de la voluntad de Dios, porque Él es el que en cada momento está produciendo mi vida. Él hace que mi corazón palpite, que yo respire, que mis pies se muevan. Y si todo eso lo hago en la voluntad de Dios, pues en esa leña divina va surgiendo el sol de su voluntad. Por lo tanto, esa luz de la divina voluntad es fija, porque es la voluntad divina. Es un sol que no crece ni decrece. En mí va aumentando esa luz en razón de los actos que yo voy haciendo en la voluntad de Dios. Pero es una luz que no va a producir humo. En cambio, el amor sí depende de esa divina voluntad que reina en mí. Si yo no tengo vida, voluntad divina, no produce el amor. Si es muy poca la sustancia de voluntad divina que hay en mi vida, porque a veces sí, a veces no hago acto en la voluntad de Dios, a raticos sí, a raticos no, pues el amor es pobre, que el amor es fuego. ¿Y qué alimenta ese fuego? Mi voluntad. Mi voluntad humana que se funda o no se funda a la voluntad divina. Y como mi voluntad humana es variable, hace que ese fuego del amor crezca o no crezca. Depende de la leña que yo le eche, de tantos actos que yo me funde en la voluntad de Dios. Vamos a continuar. Ahí los dejo meditando porque si no, no nos da el tiempo. En el capítulo de febrero 19 de 1913, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Sabemos que el opio, llamemos opio a la anestesia, ¿sí? Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor, que en el tiempo de Luisa no había anestesia sino opio. Y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. O sea, gracias a la anestesia no sufrieron dolores. La voluntad de Dios es el opio, porque la voluntad de Dios es la anestesia. Dice, tal es mi voluntad, porque el opio es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma. Cuando el alma vive en la voluntad de Dios, todo lo que es calumnia, sufrimiento, todo eso lo vive en modo divino. Y es esa voluntad de Dios la que le impide sentir odio, remordimiento, resentimiento, venganza, no, por el contrario, ¿sí? La va a adormecer frente a todos esos sentimientos humanos. La voluntad de Dios la adormece. Pero con todo y esto se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, cuánto lo supera, como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento, pero con esta diferencia, que el opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente, ni todos los días,
Y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida. Sabemos que cuando ha habido una mala aplicación de la anestesia, pues se producen efectos terribles en el cerebro. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos. Y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanto más luz de razón adquiere. Y si es débil, adquiere la fortaleza divina. Esa es la diferencia entre la voluntad humana, la voluntad divina como opio y el opio natural. Acá es lo contrario, mientras más voluntad divina activemos, menos sentiremos los efectos de nuestra humana naturaleza. Se van a adormecer más lo que es el amor propio, la propia estima, los resentimientos, el que dirán. Y ese, mientras más opio divino tome, que es la voluntad divina, pues mejor, me voy a sentir mejor. Lo que no sucede con la anestesia, son efectos contrarios, es la comparación que Jesús hace. Continuamos en el mismo capítulo de diciembre 19. Dice, hija mía, tú no harás nada como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú, y que haya buena disposición en ellas, y yo me prestaré a todo. Y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y hablar, te haré hablarles a ellas. Yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. El Luisa se le queja mucho a Jesús cuando van tantas personas a visitarla. Pues a ella le cansaban las visitas, pero Jesús le decía que las personas iban porque encontraban en ella sabiduría y querían conocer las verdades. Y es lo que le explica aquí. Tú no harás nada, como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti. Ahí le está diciendo, yo soy el que vivo en ti. Hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas y yo me prestaré a todo. Está hablando de esas personas. Dice, y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario te despertaré y entonces serás tú quien hablarás a ellas. Yo me deleitaré más en ti oyéndote hablar. ¿Por qué? Porque ya lo que Luisa va a hablar es precisamente lo que Dios le ha puesto a ella. Y entonces es como si Jesús estuviera escuchando a sí mismo en Luisa. Son los juegos que Dios acostumbra a hacer con Luisa. Y que a veces a ella pues la pone nerviosa o la desinstala porque ella no quiere aparecer, pero se le olvida y Jesús se lo repite, ya no eres tú, soy yo en ti, déjame hacer a mí. Con esto concluimos en lo que es reconóceme en ti y reconócete en mí. Cómo Jesús no quiere que perdamos la conciencia de que fundidos en su voluntad es Él en nosotros y nosotros en Él. No olvidemos pues los efectos de esa voluntad divina de los que Jesús nos ha hablado aquí, como es el amor, el que crecerá y se manifestará en nosotros, es la luz, es el bien. Mientras más sustancia de voluntad divina tengamos, más crecerá el amor en nosotros, más crecerá el bien, más sol habrá en nosotros. Agradezcámosle a Dios por medio de nuestra Madre y muy especialmente a Luisa, nuestra segunda madre,
que se sometió a todos los sacrificios para hacerse portadora de estas verdades y de este reino de la voluntad de Dios en nosotros. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal María de Francia, a quien debemos la publicación de estos escritos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.